Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Muchas veces escuchamos relatos de personas que cruzan fronteras buscando una vida mejor, pero rara vez conocemos los detalles más oscuros de estos viajes. Lo que van a escuchar no es solo una historia de miedo inventada, es el testimonio de algo que realmente pasó, algo que cambió para siempre la vida de quienes lo vivieron. Hay lugares en este mundo donde la desesperación se encuentra con lo inexplicable, donde el miedo a lo desconocido se vuelve más real que el hambre o la sed. Esta es una de esas historias. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y vengo de un pequeño pueblo en Honduras llamado La Esperanza. Tengo 32 años y durante mucho tiempo trabajé en los campos de café de mi región. Pero llegó un momento en que ya no había trabajo, ya no había dinero para alimentar a mi familia. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y mi pequeña Ana apenas tenía 4 años. Como muchos otros, decidí hacer el viaje hacia el norte. No tenía otra opción. Había escuchado historias de personas que lograban llegar y encontrar trabajo, que enviaban dinero a sus familias. También había escuchado otras historias, más oscuras, pero uno siempre piensa que esas cosas les pasan a otros, nunca a uno mismo. El grupo con el que viajé estaba formado por 12 personas. Había hombres como yo, mujeres jóvenes, incluso un muchacho de apenas 16 años llamado Miguel. Todos teníamos la misma esperanza, el mismo miedo, la misma determinación. El guía que nos llevaba se hacía llamar El Lobo. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol, con ojos que parecían ver cosas que nosotros no podíamos ver. Durante los primeros días del viaje, todo parecía normal. Caminábamos de noche para evitar el calor del día y los controles de migración. Dormíamos escondidos entre la vegetación durante las horas de luz. El lobo conocía todos los caminos, todos los lugares seguros para descansar. Parecía saber exactamente por dónde ir y qué evitar, pero había algo en él que me ponía nervioso. La forma en que miraba hacia la oscuridad cuando pensaba que nadie lo veía. La manera en que susurraba palabras que no lograba entender cuando creía que todos dormíamos. Y sobre todo, esa sonrisa extraña que aparecía en su rostro cuando alguien del grupo se quejaba del cansancio o del miedo. El tercer día llegamos a una zona que nunca había visto antes en mis anteriores intentos de cruzar. Era un valle profundo rodeado de montañas, donde la vegetación era tan densa que durante el día parecía de noche. El aire allí era diferente, más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando desde cada sombra. «Aquí vamos a descansar hasta que caiga la noche», dijo el lobo señalando una cueva pequeña entre las rocas. «Este lugar es seguro, nadie viene por aquí». Mientras nos acomodábamos dentro de la cueva, noté algo extraño. Las paredes estaban llenas de marcas, como si alguien hubiera estado raspando la piedra con las uñas. Algunas marcas parecían formar números, otras eran simplemente líneas desesperadas. Cuando le pregunté a el lobo sobre esas marcas, su sonrisa se hizo más amplia. «Son de otros viajeros como ustedes», dijo sin inmutarse. «La gente se aburre esperando». Pero yo había visto marcas de aburrimiento antes, y esas no se parecían en nada. Esas marcas hablaban de desesperación, de terror, de alguien tratando de salir de un lugar del que no podía escapar. Esa primera noche en el valle fue cuando comenzaron a pasar cosas extrañas. Miguel, el muchacho más joven del grupo, despertó gritando alrededor de las 3 de la mañana. Decía que algo había estado tocando su cara mientras dormía, algo con dedos fríos y húmedos. Todos lo tranquilizamos, le dijimos que había sido una pesadilla, pero yo había visto la marca húmeda en su mejilla. El lobo no parecía preocupado por los gritos de Miguel. De hecho, parecía casi satisfecho, como si hubiera estado esperando que algo así pasara. «Los primeros días siempre son difíciles», nos dijo. «El cuerpo se tiene que acostumbrar al viaje. A veces la mente juega trucos». Pero no era la mente de Miguel la que estaba jugando trucos.
Esa misma noche, 2 más de nosotros despertamos con la misma sensación. Algo nos había estado tocando mientras dormíamos. Algo que no era humano. La siguiente noche decidimos hacer guardia. Nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Cuando me tocó mi turno, alrededor de las 2 de la mañana, fue cuando lo vi por primera vez. Era una sombra que se movía diferente al resto de las sombras. Se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido, pero había algo en la forma en que se movía que me hacía saber que no era natural. Se acercó a la entrada de la cueva y por un momento tuve la sensación de que me estaba mirando directamente, aunque no podía ver sus ojos. Le di un codazo al hombre que estaba durmiendo a mi lado para despertarlo, pero cuando volví a mirar hacia la entrada, la sombra había desaparecido. Al día siguiente le conté a el lobo lo que había visto. Su reacción me perturbó más que la propia aparición. «Aquí hay muchas cosas que uno puede ver si no tiene cuidado», me dijo, y su voz sonaba diferente, más grave, como si algo más estuviera hablando a través de él. «Lo mejor es no prestarles atención. Mientras sigamos moviéndonos no habrá problemas». Pero los problemas ya habían comenzado. Esa mañana, cuando contamos al grupo, faltaba una persona. Rosa, una mujer joven que viajaba sola, había desaparecido durante la noche. Sus cosas seguían allí, incluso sus zapatos. No había señales de lucha, no había gritos. Simplemente, ya no estaba. El lobo dijo que probablemente había decidido regresar por su cuenta, que a veces la gente cambiaba de opinión. Pero yo sabía que Rosa no era de las que se rendían fácilmente. Había caminado más kilómetros que cualquiera de nosotros sin quejarse, y tenía 3 hijos esperándola en casa. Esa noche, nadie durmió realmente. Todos fingimos estar dormidos, pero podía sentir que todos estábamos despiertos, escuchando cada sonido, cada movimiento en la oscuridad. Y fue entonces cuando empezamos a escuchar los susurros. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero pronto me di cuenta de que había un patrón en esos sonidos. Eran voces, muchas voces, hablando en un idioma que no podía entender. Parecían venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Los susurros se hacían más fuertes cuando alguno de nosotros se movía, como si esas voces estuvieran reaccionando a nuestra presencia. Miguel empezó a llorar en silencio. Era apenas un muchacho y estaba lejos de su familia, enfrentando cosas que ningún niño debería enfrentar. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro para consolarlo, pero cuando lo toqué, su piel estaba helada, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. «¿Escuchas eso?», me susurró al oído. «Las voces están diciendo nuestros nombres». Al principio no le creí, pero cuando me concentré en escuchar, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Entre todos esos susurros incomprensibles, podía distinguir mi nombre. Carlos, Carlos, repetido una y otra vez por voces que sonaban como si vinieran de muy lejos, como si estuvieran gritando desde el fondo de un pozo profundo. El resto del grupo también había escuchado sus nombres. Podía verlo en sus caras, en la forma en que se abrazaban a sí mismos, en cómo evitaban mirar hacia la entrada de la cueva. Pero lo más perturbador era el lobo. Él estaba sentado cerca de la entrada, completamente relajado, como si los susurros fueran música agradable para él. Cuando amaneció, los susurros se detuvieron, pero el silencio que quedó era peor. Era un silencio pesado, amenazante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «Hoy vamos a caminar más rápido», anunció el lobo. «Necesitamos salir de este valle antes del anochecer». Pero cuando empezamos a caminar, me di cuenta de algo terrible. Llevábamos horas caminando por el mismo sendero, pasando por las mismas rocas, los mismos árboles, la misma curva en el camino. Era como si estuviéramos caminando en círculos, aunque el lobo insistía en que íbamos en la dirección correcta. «Ese árbol caído», le dije señalando un tronco que habíamos pasado ya 3 veces. «Lo hemos visto antes». «Todos los árboles se parecen en esta zona», respondió el lobo, pero había algo en su voz que me hizo darme cuenta de que estaba mintiendo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Para el mediodía, ya no quedaba ninguna duda.
Estábamos atrapados en algún tipo de círculo invisible. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una salida, el sendero nos llevaba de vuelta al mismo lugar. Algunos del grupo empezaron a entrar en pánico. Una mujer llamada Carmen comenzó a gritar que quería regresar, que esto no era normal, que algo malo estaba pasando. El lobo la calmó con palabras suaves, pero yo noté cómo la miraba. Era la misma mirada que había tenido cuando Rosa desapareció, como si estuviera evaluando algo, decidiendo algo. Esa noche regresamos a la misma cueva. No habíamos avanzado ni un solo kilómetro en todo el día, a pesar de haber caminado desde el amanecer. El grupo estaba desesperado, confundido, asustado, pero el lobo parecía más tranquilo que nunca. Mañana encontraremos la salida, nos aseguró. Solo necesitan confiar en mí, pero ya no confiaba en él. Había algo fundamentalmente equivocado en todo esto, y empezaba a sospechar que el lobo no era la víctima de esta situación extraña, sino parte de ella. Esa segunda noche en la cueva fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Los susurros regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más insistentes, y no solo decían nuestros nombres. Decían cosas sobre nosotras, cosas que solo podían saber personas que nos hubieran estado observando durante mucho tiempo. Escuché mi nombre mezclado con detalles sobre mi familia. Carlos. María está preocupada. Ana pregunta por su papá. El bebé se mueve en su vientre. Eran cosas íntimas, personales, cosas que ningún extraño podría saber. Miguel estaba temblando tanto que pensé que se iba a desmayar. Las voces le estaban contando sobre su madre, sobre cómo lloraba todas las noches desde que él se había ido, sobre cómo había vendido todo lo que tenía para darle dinero para el viaje. Carmen había empezado a mecerse hacia adelante y hacia atrás, tapándose los oídos con las manos, repitiendo una y otra vez: no es real, no es real, no es real. Pero sabíamos que era real. Era demasiado específico, demasiado personal para ser producto de nuestra imaginación. En medio de todo este caos observé a el lobo. Sus labios se movían al mismo ritmo que los susurros, como si los estuviera dirigiendo. Y cuando me di cuenta de esto, él me miró directamente a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa que nunca voy a olvidar. No era humana. Era la sonrisa de algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Algo que disfrutaba viendo nuestro terror. Esa noche otra persona desapareció. Fue Carmen, la mujer que había estado gritando durante el día. Como Rosa, simplemente ya no estaba cuando amaneció. Sus cosas seguían allí, pero ella se había esfumado sin dejar rastro. Cuando le pregunté a el lobo qué había pasado con Carmen, me dijo lo mismo que había dicho sobre Rosa. A veces la gente no puede manejar la presión del viaje. Probablemente decidió intentar salir por su cuenta. Pero yo sabía que Carmen no se había ido por su cuenta. Algo se la había llevado, algo que trabajaba con el lobo, algo que él había estado alimentando con nosotros desde el primer día. El tercer día en el valle fue cuando finalmente entendí la verdad. Mientras fingía dormir, vi a el lobo levantarse en medio de la noche y caminar hacia la parte más profunda de la cueva. Lo seguí en silencio, manteniéndome en las sombras. En el fondo de la cueva había una abertura que no habíamos notado antes. El lobo desapareció por ella, y después de unos momentos de duda, decidí seguirlo. La abertura llevaba a un túnel que se hacía más angosto a medida que avanzaba. Podía escuchar la voz del lobo adelante, hablando con alguien o algo, pero no era español lo que estaba hablando, ni ningún idioma que hubiera escuchado antes. Cuando llegué a una curva en el túnel, pude ver una luz débil más adelante. Me acerqué cuidadosamente y lo que vi me hizo contener la respiración. El lobo estaba en una cámara más grande, arrodillado frente a algo que no podía ver claramente en la penumbra. Pero podía distinguir formas humanas en las paredes, como si personas hubieran sido pegadas allí o hubieran crecido desde la roca misma. Y reconocí dos de esas formas. Una era Rosa, la otra era Carmen. No estaban heridas, no estaban sin vida, estaban integradas a la pared, como si la piedra hubiera crecido alrededor de ellas. Sus ojos seguían moviéndose, seguían parpadeando, pero no podían hablar, no podían moverse,
El lobo estaba hablando con esas formas en las paredes, y ellas le respondían pero sin palabras, con gemidos ahogados que se convertían en los susurros que habíamos estado escuchando todas las noches. Traté de retroceder en silencio, pero pisé una piedra suelta que rodó por el túnel. El sonido resonó como un trueno en el silencio de la cueva. El lobo se detuvo de hablar y giró la cabeza hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un animal. No eran ojos humanos. Eran algo más, algo que había estado fingiendo ser humano durante todo este tiempo. Carlos, dijo con esa voz que ya no intentaba sonar normal. Sabía que alguno de ustedes vendría a buscarme eventualmente. Siempre hay uno que es más curioso que los demás. Corrí por ese túnel como nunca había corrido en mi vida, tropezando con las paredes, raspándome las manos y las rodillas, pero sin detenerme. Podía escuchar algo siguiéndome, algo que se movía más rápido de lo que cualquier persona podría moverse en esa oscuridad. Llegué a la cámara principal donde dormía el resto del grupo, y los desperté gritando que teníamos que irnos, que teníamos que salir de allí inmediatamente. Pero cuando traté de explicarles lo que había visto, las palabras no me salían de manera coherente. El lobo, logré decir entre respiraciones agitadas. No es lo que pensamos. Las mujeres, Rosa y Carmen, están en las paredes. Los demás me miraron como si hubiera perdido la razón. Miguel se acercó y puso su mano en mi frente. «Tienes fiebre», me dijo, «no estás delirando». Pero entonces apareció el lobo. Salió de la abertura del fondo de la cueva caminando con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, sonrió esa sonrisa horrible. «Carlos tuvo una pesadilla», le dijo al grupo. «El estrés del viaje a veces causa alucinaciones. Es normal». Los demás parecían creerle. Querían creerle. Era más fácil pensar que yo estaba teniendo problemas mentales que aceptar que algo sobrenatural estaba pasando. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía que si nos quedábamos allí una noche más personas iban a desaparecer. Durante el día siguiente, intenté convencer a los otros de que nos fuéramos solos, sin el lobo. Les supliqué que me creyeran. Les conté cada detalle de lo que había visto en esa cámara secreta, pero estaban demasiado asustados para aventurarse solos en territorio desconocido. «Sin guía nos vamos a perder», decía un hombre llamado Eduardo. «Al menos con el lobo tenemos una oportunidad». «¿Qué oportunidad?», le grité. «¿No te das cuenta de que cada noche somos menos? ¿No te das cuenta de que nunca vamos a salir de este valle?». Pero Eduardo, como los demás, prefería aferrarse a la esperanza de que todo era normal, de que las desapariciones tenían explicaciones racionales. Esa tarde, mientras fingía descansar, escuché a el lobo hablando con el grupo. Les estaba contando sobre el último tramo del viaje, sobre cómo esa noche finalmente iban a salir del valle y continuar hacia la frontera. «Solo necesito que esta noche permanezcan muy juntos», les decía. «Hay patrullas en esta área y si nos separamos, algunos podrían ser capturados». Pero yo sabía que no había patrullas. Sabía que esa noche el lobo tenía planeado hacer algo con todos nosotros. Cuando cayó la noche, traté de mantenerme despierto, pero me di cuenta de que estaba luchando contra un sueño pesado y extraño. Mis párpados se hacían más pesados a cada minuto, aunque luchara por mantenerlos abiertos. Miré alrededor y vi que lo mismo les estaba pasando a los demás. Uno por uno, todos comenzaron a quedarse dormidos con esa misma somnolencia antinatural. El agua. Había sido el agua que el lobo nos había dado esa tarde. Nos había drogado. Con el último esfuerzo de conciencia que me quedaba, logré ver cómo el lobo se levantaba y comenzaba a arrastrar a Miguel hacia el túnel del fondo. El muchacho estaba completamente inconsciente, como un muñeco de trapo. Traté de moverme, de gritar, de hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Solo podía ver y escuchar, pero no podía mover ni un músculo. El lobo regresó por Eduardo, luego por María, una mujer joven que había estado callada durante todo el viaje. Uno por uno, se los llevó a todos hacia esa cámara secreta. Cuando llegó mi turno, pude sentir sus manos frías agarrando mis brazos. Me arrastró por el túnel como había hecho con los demás. La luz extraña de la cámara secreta se hacía más brillante a medida que nos acercábamos.
Cuando llegamos pude ver toda la horrible verdad. Las paredes estaban cubiertas de personas, docenas de personas que habían sido integradas a la roca a lo largo de los años. Reconocí a Rosa y Carmen, pero había muchas más. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Todos con los ojos abiertos, todos conscientes, todos atrapados para siempre. Y en el centro de la cámara había algo que no era de este mundo. Era una masa oscura que parecía estar viva, que pulsaba como un corazón gigante. Tentáculos o raíces salían de ella y se conectaban con cada una de las personas en las paredes. El lobo me colocó contra una sección vacía de la pared y comenzó a pronunciar palabras en ese idioma extraño que había escuchado antes. Pude sentir cómo la piedra empezaba a crecer alrededor de mis piernas, como si fuera plastilina caliente que se moldeaba a mi cuerpo. La sensación era indescriptible. No dolía exactamente, pero podía sentir cómo perdía control sobre esas partes de mi cuerpo. La roca se extendía lentamente hacia arriba, cubriendo mi cintura, mi pecho. A medida que la piedra me absorbía, empecé a escuchar las voces de todas las otras personas atrapadas. Sus pensamientos se mezclaban con los míos. Podía sentir su desesperación, su terror, su resignación después de años de estar atrapados allí. Rosa me habló sin usar palabras directamente en mi mente. Al principio resistimos, tratamos de luchar, pero después de un tiempo, te das cuenta de que no hay escape. Esta cosa se alimenta de nosotros, de nuestro miedo, de nuestros recuerdos de casa. Carmen añadió: cada tanto trae grupos nuevos. Siempre hay más personas desesperadas dispuestas a seguir a alguien que promete llevarlos a una vida mejor. Miguel, que acababa de ser colocado en la pared junto a mí, todavía luchaba contra la roca que crecía alrededor de él. Mi mamá, decía una y otra vez en mi mente. Mi mamá me está esperando. Pero gradualmente, su resistencia también se fue desvaneciendo como había pasado con todos nosotros. El lobo nos observaba con satisfacción. Ahora podía ver su verdadera forma. No era completamente humano. Era algo que había aprendido a imitar la forma humana para atraer a víctimas. Sus brazos eran demasiado largos, su piel tenía un tono grisáceo que no había notado en la oscuridad, y cuando sonreía, sus dientes eran demasiado afilados. Cada grupo me da energía para varios meses, nos dijo, aunque ya no necesitaba hablar en voz alta para comunicarse con nosotros. Y ustedes me ayudan a atraer a los siguientes. Sus voces llamando los nombres de sus familias son muy efectivas. Fue entonces cuando entendí completamente lo que había estado pasando. Los susurros que habíamos escuchado cada noche no eran de entidades desconocidas, eran de personas como nosotros, personas que habían estado atrapadas allí durante años, décadas tal vez, siendo utilizadas para atraer a nuevos grupos de migrantes desesperados. La roca había llegado hasta mi cuello. Pronto cubriría mi cabeza y me convertiría en parte permanente de esa cámara de horror. Pero antes de que eso pasara, el lobo me dijo algo que hizo que toda esperanza se desvaneciera completamente. Tu esposa María ya está buscando otro guía para hacer el viaje, me dijo con esa sonrisa cruel. Está desesperada porque no has enviado dinero. El bebé llegó la semana pasada, un niño, pero está enfermo y necesita medicinas caras. Ella piensa que te pasó algo malo, pero también piensa que tal vez simplemente la abandonaste. Sus palabras eran como cuchillos en mi corazón. Podía sentir la desesperación de María como si fuera mía propia. La imagen de mi esposa sola, con un bebé enfermo, y mi pequeña Ana, tratando de encontrar dinero para sobrevivir. Y lo más hermoso de todo, continuó el lobo, es que probablemente ella va a terminar aquí también. Los guías de esta región todos trabajan para mí. Todos traen sus grupos a este valle. Es un sistema perfecto. La roca cubrió mi boca, pero aún podía escuchar y ver. El lobo se acercó a mi cara antes de que la piedra la cubriera completamente. Ahora vas a ayudarme a llamar a tu familia. Tu voz mezclada con las de los demás va a hacer que vengan más rápido. Van a escuchar tu nombre en sus sueños y van a saber que estás cerca, esperándolos. Sentí como la roca cubría mis ojos, mi frente, hasta que quedé completamente integrado a la pared. Pero no perdí la conciencia. Esa era la parte más horrible.
Seguía completamente consciente, pero ahora mi cuerpo era parte de la piedra. Podía sentir todo lo que pasaba en la cueva. Podía sentir cuando el lobo salía a buscar nuevos grupos. Podía sentir cuando regresaba con personas desesperadas que habían escuchado los susurros en sus sueños. Susurros que ahora yo también producía sin poder controlarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Perdí la cuenta del tiempo, pero no perdí la capacidad de sufrir. Cada día era una eternidad de estar atrapado, consciente pero inmóvil, viendo cómo llegaban nuevos grupos y sufrían el mismo destino que nosotros. Vi llegar a familias enteras, padres con sus hijos adolescentes, hermanos que viajaban juntos, mujeres embarazadas que esperaban dar a luz en el país del norte. Todos terminaron en las paredes de esa cámara maldita. Y entonces, después de lo que parecían años, llegó el día que más había temido y al mismo tiempo más había esperado. El lobo trajo un grupo nuevo, y entre ellos reconocí una voz que hizo que mi alma gritara de horror y desesperación. Era María. Mi esposa había hecho el viaje exactamente como el lobo había predicho. La escuché hablando con otros migrantes sobre mí, sobre cómo había desaparecido durante el viaje y nunca había enviado noticias. Llevaba con ella a nuestros 2 hijos, Ana, que ya tenía 6 años, y el pequeño Diego, que había nacido después de que yo me fuera. Mi esposo vino por este camino, le decía al grupo. Un amigo me dijo que había escuchado su voz en sueños, llamándome desde este valle. Sé que está aquí, esperándonos. El horror de la situación era indescriptible. Mis propios susurros involuntarios habían atraído a mi familia hacia esta trampa. La entidad malévola había usado mi amor por ellos como cebo, y ahora iban a sufrir el mismo destino que yo. Durante la primera noche que pasaron en la cueva, traté con todas mis fuerzas de advertirles. Intenté hacer que mis susurros fueran diferentes, que sonaran como advertencias en lugar de llamadas. Pero no podía controlar lo que salía de mí. La entidad controlaba nuestras voces y solo podíamos decir lo que ella quería que dijéramos. María escuchó mi voz entre los susurros y sonrió por primera vez en meses. Carlos está aquí, les dijo a nuestros hijos. Papá está aquí, esperándonos. Ana aplaudió de felicidad. El pequeño Diego, que apenas había cumplido 2 años, preguntó cuándo iba a ver a su papá. Esa noche, María desapareció primero. Como siempre, el lobo se llevó a los adultos antes que a los niños. La vi cuando la trajo a la cámara secreta, inconsciente por las drogas. La colocó en la pared justo al lado de donde yo estaba atrapado. Cuando la roca comenzó a crecer alrededor de ella, María despertó y me vio. Durante un momento que duró una eternidad, nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento en su mirada, luego el horror, luego la comprensión de lo que estaba pasando. Carlos, susurró antes de que la piedra cubriera su boca. Los niños. Pero ya no había nada que pudiéramos hacer por nuestros hijos. Ana y Diego duraron 2 días más en la cueva principal, llorando por su madre, sin entender por qué había desaparecido. El lobo les decía que María había ido a buscar ayuda, que pronto regresaría con comida. Cuando llegó su turno, Ana luchó. Era una niña valiente, como su madre. Gritó y pataleó cuando el lobo trató de cargarla, pero era muy pequeña y él era demasiado fuerte. Diego era tan pequeño que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Cuando el lobo lo trajo a la cámara, el niño estaba chupándose el dedo y llorando por su mamá. Los colocaron en las paredes cerca de nosotros. La familia completa reunida para siempre en este lugar horrible. Podíamos comunicarnos mentalmente, pero solo para compartir nuestro sufrimiento, nunca para consolarnos realmente. Ana me preguntaba constantemente por qué habíamos venido a este lugar. ¿Por qué no podíamos irnos a casa? Diego, siendo tan pequeño, a menudo olvidaba dónde estaba y preguntaba por sus juguetes, por su cama, por la comida que le gustaba, y así hemos permanecido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Podrían ser años, podrían ser décadas. El tiempo no tiene significado cuando estás atrapado en la piedra, consciente pero inmóvil. Siguen llegando nuevos grupos. Personas desesperadas que han escuchado nuestros susurros en sus sueños. Personas que buscan a familiares desaparecidos. Personas que simplemente quieren una vida mejor
y están dispuestas a seguir a cualquier guía que les prometa llevarlo al norte. Todos terminan aquí. Todos se convierten en parte de las paredes. Todos se unen al coro de voces que atrae a más víctimas. La entidad crece más fuerte con cada grupo nuevo. Sus tentáculos se extienden más profundo en la tierra. Su influencia se extiende más lejos. Ahora puede proyectar los susurros a cientos de kilómetros de distancia, llegando a personas en sus pueblos nativos, plantando sueños en sus mentes, haciéndoles creer que sus seres queridos los están llamando desde este valle maldito. Y yo sigo aquí, atrapado para siempre, viendo cómo más y más familias son destruidas por la misma desesperación que una vez me llevó a dejar mi hogar. No hay escape, no hay rescate, no hay final feliz, solo hay piedra fría, conciencia eterna, y el conocimiento horrible de que nuestros susurros involuntarios seguirán atrayendo a más víctimas mientras la entidad siga existiendo. A veces, en los momentos más oscuros, deseo poder advertir a las personas que escuchan nuestras voces en sus sueños. Deseo poder gritarles que no vengan, que no confíen en los guías, que es mejor quedarse en casa y enfrentar la pobreza que terminar como nosotros. Pero lo único que puedo hacer es susurrar sus nombres en la oscuridad, llamándolos hacia su condena, siendo parte del sistema que nos destruyó, y así seguirá siendo para siempre. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. La historia de todos los que buscamos una vida mejor y encontramos algo mucho peor que la pobreza, algo mucho peor que el hambre. Si alguna vez escuchan voces en sus sueños llamándolos hacia el norte, si alguna vez un guía les promete llevarlos por un camino secreto a través de un valle escondido, no vengan. Por favor, no vengan, porque nosotros estaremos esperándolos y una vez que lleguen aquí, nunca se podrán ir. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo he vivido experiencias extrañas en mi vida. Siempre he sido una persona escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Pero lo que les voy a relatar me cambió por completo la manera de ver el mundo. Esta historia me la contó mi primo hace algunos años, y después de investigar un poco, descubrí que no era el único que había pasado por algo así en esa zona. Les aseguro que cada palabra que van a escuchar es real, tal como me la contaron. Mi nombre es Roberto Alejandro Mendoza García, tengo 35 años y soy originario de un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Remedios, en el estado de Michoacán. Trabajo como mecánico en el taller de mi padre. Y aunque mi vida siempre ha sido bastante tranquila, lo que me pasó hace 3 años me marcó para siempre. Todo comenzó cuando mi esposa, María y yo decidimos mudarnos a una casa que habíamos comprado en las afueras del pueblo. Era una propiedad vieja pero bonita, con un gran patio trasero lleno de árboles frutales y un pequeño pozo de agua. La casa tenía más de 50 años de antigüedad, pero estaba en buenas condiciones. Lo que más nos gustó fue el precio. Era increíblemente barato para lo grande que era. Ahora entiendo por qué. Los primeros días fueron normales. María y yo nos dedicamos a acomodar nuestras cosas, pintar algunas paredes y arreglar pequeños detalles. Los vecinos más cercanos vivían a unos 200 metros de distancia, así que teníamos mucha privacidad. Durante el día todo parecía perfecto, pero fue en las noches cuando comenzamos a notar que algo no estaba bien. La primera señal extraña fueron los ruidos. Al principio pensamos que eran ratones o algún animal pequeño correteando por el techo. Escuchábamos pequeños pasos, como si alguien caminara descalzo arriba de nosotros, pero muy ligero, casi como si fuera un niño pequeño. María me decía que subiera a revisar, pero cada vez que lo hacía no encontraba nada. El desván estaba limpio, sin señales de animales ni nada fuera de lo común. Después de una semana los ruidos se hicieron más frecuentes. No solo eran pasos, sino también como si algo rodara por el piso de arriba. Pequeñas pelotas o canicas, eso era lo que parecía. Algunas noches escuchábamos risitas muy bajitas, tan suaves que al principio creíamos que era el viento, pero poco a poco nos dimos cuenta de que definitivamente eran risas de niños. María empezó a ponerse nerviosa. Me decía que sentía como si alguien la estuviera observando cuando estaba sola en la casa durante el día. Al principio yo no le creía mucho. Pensaba que eran nervios por estar en una casa nueva, pero cuando comencé a notar que algunas de mis herramientas aparecían en lugares donde yo no las había dejado, tuve que empezar a prestar más atención. Una noche, mientras veíamos televisión en la sala,
Escuchamos claramente, como si alguien estuviera arrastrando muebles en el cuarto de arriba. El ruido era tan fuerte que hasta el techo se movía un poco. Me levanté inmediatamente y subí corriendo con una linterna en la mano. Revisé cada rincón del desván, moví cajas, busqué detrás de los muebles viejos que habíamos guardado ahí, pero no había absolutamente nada. Lo más extraño era que cuando bajé y le pregunté a María si había seguido escuchando ruidos mientras yo estaba arriba, me dijo que en el momento exacto en que puse un pie en las escaleras, todo se había quedado en completo silencio. Esa misma semana comenzaron a pasar cosas durante el día también. María me llamaba al taller muy alterada, diciendo que había encontrado todas las ollas y sartenes acomodadas en el piso de la cocina, formando un círculo perfecto. Cuando llegué a casa para ver qué había pasado, efectivamente ahí estaban, colocadas con mucha precisión, como si alguien hubiera tenido mucho cuidado al acomodarlas. Le pregunté si había sido ella, tal vez limpiando y se le había olvidado, pero me juró que no había tocado nada de la cocina en toda la mañana. Al día siguiente encontramos todas las llaves de la casa, colgando del árbol de mango que estaba en el patio trasero, las llaves de la puerta principal, las del carro, las del taller, todas ahí colgando como si fueran adornos navideños. Eso ya me empezó a preocupar en serio porque significaba que alguien o algo había entrado a la casa y había tomado las llaves de la mesa, donde siempre las dejábamos. Decidí hablar con don Aurelio, el vecino más cercano y el más viejo de la zona. Él había vivido ahí toda su vida y conocía la historia de todas las casas del área. Cuando le conté lo que estaba pasando, su cara cambió completamente. Me pidió que nos sentáramos en su portal y me ofreció un café mientras me explicaba algo que yo necesitaba saber sobre nuestra casa. Don Aurelio me contó que la casa donde ahora vivíamos había pertenecido a una familia llamada Los Herrera. Habían vivido ahí por más de 20 años hasta que una noche, sin explicación alguna, empacaron todas sus cosas y se fueron del pueblo para nunca regresar. Según me explicó, los Herrera habían tenido muchos problemas con visitantes pequeños, como él los llamaba. Al principio yo pensé que se refería a niños del vecindario, pero cuando me describió lo que había pasado, me di cuenta de que estaba hablando de algo completamente diferente. Me dijo que los duendes habían llegado a la casa de los Herrera cuando ellos construyeron una pequeña bodega nueva en el patio trasero, justo donde estaba un árbol muy viejo que habían tenido que cortar. Según las creencias del pueblo, ese árbol era la casa de una familia de duendes, que habían vivido ahí por muchas generaciones. Al cortarlo, los duendes se habían quedado sin hogar y habían decidido mudarse a la casa de los Herrera. Don Aurelio me explicó que los duendes no son malvados, pero sí muy traviesos cuando se sienten molestados. Me contó que a los Herrera les habían comenzado a esconder cosas importantes, como documentos, dinero y llaves. También les hacían travesuras en la cocina. Les desacomodaban la ropa limpia y les hacían ruidos toda la noche para no dejarlos dormir bien. Pero lo que más me preocupó fue cuando me dijo que con el tiempo, las travesuras habían empezado a volverse más pesadas. Cuando le pregunté qué quería decir con más pesadas, me contó que los duendes habían empezado a tocarles los pies mientras dormían, a jalarles el cabello y a susurrarles cosas al oído en las madrugadas. La señora Herrera había comenzado a enfermarse mucho. No podía dormir y siempre estaba nerviosa. Los niños de la familia también empezaron a tener pesadillas y a despertarse llorando en las noches. Después de escuchar todo esto regresé a casa muy pensativo. No sabía si creerle completamente a don Aurelio, pero las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Esa noche decidí no contarle nada a María sobre lo que había averiguado, porque no quería asustarla más de lo que ya estaba. Sin embargo, esa misma noche las cosas empeoraron mucho más de lo que esperaba. Como a las 2 de la mañana, María me despertó jalándome del brazo. Estaba muy pálida y temblaba. Me dijo que había sentido como si alguien le estuviera acariciando el cabello, pero cuando abrió los ojos no había nadie ahí. Yo traté de calmarla diciéndole que había sido un sueño, pero entonces escuchamos claramente pasos pequeños corriendo por toda la casa. No eran pasos normales. Sonaban como pies descalzos de niños pequeños, pero corriendo muy rápido de un lado a otro. Se escuchaban en la sala, luego en la cocina, después arriba en el desván, y luego otra vez abajo. Era como si varios niños estuvieran jugando a las escondidas por toda la casa.
María y yo nos quedamos abrazados en la cama, sin atrevernos a salir del cuarto. De repente, todo se quedó en silencio otra vez, pero justo cuando pensamos que ya había terminado, comenzamos a escuchar voces. Eran voces de niños pequeños, pero hablando en un idioma que no podíamos entender. Sonaban como si estuvieran conversando entre ellos. A veces se reían bajito, otras veces parecían estar haciendo planes. Las voces se escuchaban tan claras, como si los niños estuvieran parados justo afuera de nuestro cuarto. María comenzó a llorar y me suplicó que nos fuéramos de la casa inmediatamente. Yo quería ser fuerte y protegerla, pero la verdad es que también estaba muy asustado. Nunca había vivido algo así en toda mi vida. Decidimos que al día siguiente hablaríamos sobre mudarnos otra vez. Aunque perdiéramos el dinero que habíamos invertido en esa casa, al día siguiente, cuando salimos del cuarto, encontramos algo que nos dejó helados. En el piso de la sala había pequeñas huellas de pies descalzos, como de niños de 5 o 6 años, pero hechas con lo que parecía ser tierra o ceniza. Las huellas iban de la puerta principal hasta la cocina, luego subían por las escaleras al desván, y después bajaban otra vez hasta nuestro cuarto. Era exactamente el mismo camino que habíamos escuchado, que tomaron los pasos en la noche. Lo más perturbador era que las huellas terminaban justo enfrente de la puerta de nuestro cuarto, como si quien quiera que las hubiera hecho se hubiera quedado ahí parado, observándonos dormir. María se puso histérica y me dijo que no se quedaría ni una noche más en esa casa. Yo no podía discutir con ella, porque honestamente también estaba llegando a mi límite. Esa mañana decidimos ir a casa de mis padres para quedarnos ahí unos días mientras decidíamos qué hacer. Empacamos algunas cosas rápidamente y salimos de la casa sin mirar atrás. Pero antes de irnos, algo me hizo voltear hacia las ventanas del segundo piso, y juro que vi las cortinas moverse, como si alguien estuviera asomándose para vernos salir. Durante los siguientes 3 días que estuvimos en casa de mis padres, traté de convencer a María de que regresáramos. Le dije que tal vez podíamos buscar a alguien que nos ayudara, un sacerdote o una persona que supiera de estos temas. Mi padre me recomendó a una señora del pueblo que se llamaba Doña Carmen, que según él, sabía mucho sobre duendes y otras criaturas del campo. Fuimos a ver a Doña Carmen una tarde. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos muy penetrantes. Cuando le contamos todo lo que había pasado, ella nos escuchó con mucha atención, asintiendo con la cabeza como si ya supiera exactamente de qué le estábamos hablando. Doña Carmen nos explicó que los duendes de esa zona eran una familia muy antigua que había vivido ahí por siglos. Me dijo que no eran malvados, pero que se habían molestado mucho cuando cortaron su árbol, y que ahora consideraban nuestra casa como su nuevo hogar. Según ella, los duendes son muy territoriales, y no les gusta compartir su espacio con los humanos, especialmente cuando sienten que los humanos no los respetan. Me explicó que había maneras de hacer las paces con ellos, pero que requería mucha paciencia y seguir ciertas reglas muy específicas. Me dijo que si realmente queríamos vivir en esa casa, tendríamos que aprender a convivir con ellos, porque una vez que los duendes escogían un lugar para vivir, era muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Doña Carmen nos dio una lista de cosas que podíamos hacer para calmar a los duendes y ganarnos su respeto. Primero, teníamos que dejarles ofrendas todas las noches: leche, pan dulce, frutas pequeñas y algunas monedas. Las ofrendas tenían que ponerse en el patio trasero, cerca del lugar donde había estado el árbol cortado. Segundo, no podíamos hacer ruidos fuertes después de las 10 de la noche, porque esa era la hora en que los duendes salían a jugar y hacer sus actividades. También nos advirtió que nunca debíamos dejar ropa sucia tirada por la casa, porque a los duendes les molesta mucho el desorden y la falta de limpieza. Y lo más importante, nunca debíamos tratar de verlos directamente o tomarles fotos, porque eso los haría enojar muchísimo y podrían volverse realmente peligrosos. María no estaba muy convencida de regresar a la casa, pero yo la convencí diciéndole que al menos lo intentáramos por una semana, siguiendo los consejos de Doña Carmen. Si las cosas no mejoraban, nos mudaríamos definitivamente y buscaríamos otro lugar para vivir. Regresamos a la casa una tarde de jueves. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, incluyendo las huellas en el piso, que curiosamente no se habían borrado a pesar de haber pasado varios días.
Esa noche pusimos nuestra primera ofrenda en el patio trasero. Un vaso de leche, 3 panes dulces, unas manzanas pequeñas y algunas monedas de 5 pesos. La primera noche fue relativamente tranquila. Escuchamos algunos ruidos ligeros, pero nada comparado con lo que habíamos vivido antes. En la mañana, cuando fuimos a revisar las ofrendas, encontramos que la leche se había terminado completamente. Los panes tenían pequeños mordiscos por todos lados. Las manzanas estaban medio comidas y, curiosamente, las monedas habían sido acomodadas en un círculo perfecto alrededor del vaso vacío. María se sorprendió mucho al ver esto. Me dijo que tal vez habían sido gatos o perros del vecindario, pero yo sabía que ningún animal podía acomodar monedas de esa manera tan precisa. Era claro que alguien había aceptado nuestras ofrendas y había querido dejarnos una señal. Las siguientes noches siguieron el mismo patrón. Dejábamos comida y al día siguiente la encontrábamos, consumida de maneras muy particulares. Nunca se terminaban todo completamente. Siempre dejaban un poquito, como si quisieran demostrar que habían estado ahí, pero también que respetaban que nosotros les estábamos dando esas cosas como regalo. Durante una semana todo estuvo muy calmado. Los ruidos disminuyeron mucho. Ya no escuchábamos voces, y María empezó a sentirse más tranquila. Pensamos que el plan de Doña Carmen estaba funcionando y que finalmente podríamos vivir en paz en nuestra casa. Pero entonces cometimos un error que casi nos cuesta muy caro. Una noche de sábado, unos amigos vinieron a visitarnos y se quedaron hasta muy tarde. Estuvimos escuchando música, riendo y hablando fuerte hasta casi las 2 de la mañana. Completamente se nos olvidó la regla de no hacer ruido después de las 10. Esa madrugada, después de que se fueron nuestros amigos, las cosas se pusieron peor que nunca. Los ruidos comenzaron como nunca antes los habíamos escuchado. No eran solo pasos, eran como si estuvieran arrastrando muebles pesados por todo el desván. El techo crujía tanto que parecía que se iba a caer encima de nosotros. También empezamos a escuchar golpes en las paredes, como si alguien estuviera tratando de tumbar la casa desde adentro. María y yo nos abrazamos en la cama, pero esta vez los sonidos no pararon después de unos minutos como antes. Duraron toda la noche hasta que salió el sol. Además de los ruidos, empezamos a escuchar voces muy enojadas. No podíamos entender las palabras, pero el tono era claramente de molestia y enojo. A veces gritaban tan fuerte que parecía que estaban justo al lado de nosotros. En la mañana, cuando finalmente nos atrevimos a salir del cuarto, encontramos la casa completamente desorganizada. Todos los muebles de la sala habían sido movidos de su lugar. Los cojines del sofá estaban tirados por el piso. Los cuadros de las paredes estaban chueco. Y en la cocina, todas las puertas de los gabinetes estaban abiertas con las ollas y trastes regados por todos lados. Lo más impresionante era que en las ventanas, por dentro del vidrio, había pequeñas huellas de manos, como de niños pequeños, pero hechas con algo parecido al vapor o la humedad. Era como si hubieran estado pegando sus manitas al vidrio desde adentro de la casa, tratando de salir. Esa misma mañana, fuimos corriendo a casa de Doña Carmen para contarle lo que había pasado. Ella movió la cabeza con preocupación y nos explicó que habíamos roto la regla más importante. Los duendes se habían enojado mucho porque consideraron que no los estábamos respetando, después de que ellos habían aceptado convivir con nosotros. Doña Carmen nos dijo que tendríamos que hacer algo más fuerte para pedirles perdón. Nos explicó que teníamos que hacer una ceremonia especial en el patio de la casa, donde les pidiéramos disculpas formalmente y les prometiéramos que nunca más volveríamos a faltarles al respeto. La ceremonia tenía que hacerse exactamente a la medianoche y teníamos que llevar ofrendas mucho más grandes, un pastel completo, una botella de leche entera, frutas de muchos tipos, dulces y una cantidad considerable de dinero. También nos dijo que durante la ceremonia, si los duendes aceptaban nuestras disculpas, probablemente se dejarían ver. Nos advirtió que si eso pasaba, no podíamos asustarnos, gritar o tratar de tocarlos. Teníamos que mantenernos calmados y respetuosos, porque sería una señal de que querían hacer las paces con nosotros. María estaba aterrada con la idea de ver a los duendes, pero yo la convencí de que era nuestra única oportunidad de arreglar las cosas. No teníamos dinero suficiente para mudarnos otra vez y además, ya le había tomado cariño a esa casa a pesar de todo lo que había pasado. Preparamos todo para la ceremonia del sábado siguiente. Compramos un pastel de chocolate grande
frutas frescas, dulces de muchos tipos, y apartamos 500 pesos para la ofrenda. Doña Carmen nos había explicado exactamente qué teníamos que decir y cómo teníamos que comportarnos durante toda la ceremonia. El sábado por la noche, a las 11:30, salimos al patio trasero con todas las ofrendas. Las colocamos cerca del lugar donde había estado el árbol cortado, formando un círculo como nos había indicado doña Carmen. Encendimos 4 velas blancas y nos sentamos en el pasto a esperar que dieran las 12. Cuando escuchamos el primer campanada de medianoche desde la iglesia del pueblo, comenzamos a recitar las palabras que doña Carmen nos había enseñado. Le pedimos perdón a los duendes por haberlos molestado. Les prometimos respetar sus horarios y sus espacios, y les dijimos que queríamos vivir en paz con ellos, en esa casa que ahora era de todos. Al principio no pasó nada especial. Terminamos de decir todo lo que tenía que decir, y nos quedamos sentados en silencio, esperando alguna señal de que los duendes habían escuchado nuestro mensaje. Las velas se movían un poco con el viento, pero todo parecía normal. Entonces, justo cuando estábamos pensando que tal vez la ceremonia no había funcionado, escuchamos una risita muy suave detrás de nosotros. Nos volteamos lentamente, y ahí fue cuando los vimos por primera vez. Eran 4 duendes, más pequeños de lo que había imaginado. Medían como 1 metro de altura, tenían la piel de color café claro, cabello largo y oscuro, y ojos muy grandes y brillantes. Vestían como ropita muy sencilla, parecida a pijamas de color beige. No se veían malvados ni peligrosos, más bien parecían niños tímidos que habían estado escondidos por mucho tiempo. El más grande de los 4, que parecía ser el papá, se acercó lentamente al círculo de ofrendas. Se agachó, tomó un pedazo pequeño del pastel con sus manitas, lo probó, y luego nos miró directamente a los ojos. Durante unos segundos que se sintieron como horas, nos quedamos viendo unos a otros en completo silencio. Yo podía escuchar mi propio corazón latir muy fuerte, pero traté de mantenerme calmado como nos había dicho doña Carmen. Entonces el duende papá asintió con la cabeza, como aceptando nuestras disculpas. Hizo una señal con la mano a los otros 3 duendes, que parecían ser su familia, una duende que debe haber sido la mamá, y 2 duendes pequeñitos que claramente eran los niños. Todos se acercaron a las ofrendas y comenzaron a comer y a examinar lo que les habíamos llevado. Lo más sorprendente fue que mientras comían, el duende papá comenzó a hablarnos. No hablaba con palabras normales, era más bien como susurros y sonidos suaves, pero de alguna manera logramos entender lo que nos quería decir. Nos explicó que ellos habían vivido en ese árbol por muchos años, y que cuando lo cortaron, se habían sentido muy tristes y enojados. Nos dijo que no querían hacer daño a nadie, pero que necesitaban un lugar donde vivir y crear a su familia. La casa les había gustado mucho porque era grande y tenía muchos rincones donde podían esconderse y jugar. Nos pidió que los dejáramos quedarse ahí, prometiendo que ya no harían travesuras pesadas si nosotros los respetábamos. María, que al principio había estado muy asustada al verlos, poco a poco se fue sintiendo más tranquila. Los duendes no eran para nada como las criaturas terribles que habíamos imaginado. Eran más bien como una familia pequeña, que solo quería vivir en paz. La duende mamá incluso le sonrió a María cuando se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Llegamos a un acuerdo esa noche. Los duendes podían quedarse a vivir en nuestra casa, principalmente en el desván y en algunas partes del patio trasero. Nosotros seguiríamos dejándoles ofrendas de comida todas las noches, pero ya no tenía que ser tanto como esa vez. También acordamos que después de las 10 de la noche, la casa era territorio de ellos, y nosotros procuraríamos no hacer ruidos fuertes. A cambio, ellos se comprometieron a no mover nuestras cosas importantes, a no hacer ruidos que nos despertaran, y a ayudarnos de vez en cuando con pequeñas tareas de la casa. El duende papá nos explicó que a ellos les gustaba mucho ayudar, pero solo cuando se sentían respetados y queridos. Desde esa noche, nuestra vida cambió completamente. Los duendes cumplieron su promesa. Ya no escuchábamos ruidos fuertes en las noches. Nuestras cosas ya no se perdían, y la casa siempre estaba más limpia de lo que nosotros la dejábamos. A veces encontrábamos que habían acomodado cosas que se nos habían olvidado, o que habían limpiado lugares que no habíamos tenido tiempo de limpiar. María empezó a acostumbrarse a vivir con ellos. Al principio le daba un poco de miedo saber que estaban ahí, pero con el tiempo se dio cuenta de que realmente eran criaturas buenas y útiles.
Algunas mañanas encontrábamos pequeños regalos que nos habían dejado flores bonitas del patio, piedritas brillantes o pequeñas figuras hechas con ramitas y hojas. Los duendes niños eran los más traviesos, pero de manera divertida. A veces movían cosas pequeñas para jugar con nosotros, o nos dejaban pequeños mensajes hechos con palitos en el patio. Una vez encontramos que habían acomodado todas mis herramientas del taller en una fila perfecta, de la más pequeña a la más grande. Era como si quisieran demostrar que sabían organizar mejor que yo. Con el tiempo desarrollamos una rutina muy bonita. Todas las noches antes de irnos a dormir, dejábamos una pequeña ofrenda en el patio. No tenía que ser mucho. Un poco de leche, algunas galletas, fruta y de vez en cuando algunos dulces. En las mañanas siempre encontrábamos alguna pequeña sorpresa que nos habían dejado como agradecimiento. También aprendimos a reconocer sus estados de ánimo. Cuando estaban contentos, escuchábamos risitas suaves y pequeños sonidos alegres. Cuando algo los molestaba, como si hacíamos mucho ruido, o si no manteníamos la casa limpia, escuchábamos pequeños pasos rápidos y suspiros. Nunca volvieron a hacer travesuras pesadas, porque siempre procuramos respetar nuestros acuerdos. Han pasado ya 3 años desde que comenzó todo esto. María y yo seguimos viviendo en la misma casa, y nuestra relación con los duendes es ahora muy tranquila y armoniosa. Incluso hemos llegado a verlos algunas veces más, especialmente durante fechas especiales como Navidad o Año Nuevo, cuando les dejamos ofrendas un poco más grandes y ellos salen a agradecérnoslas personalmente. Nuestros amigos y familiares saben que algo especial pasa en nuestra casa, porque siempre está muy bien organizada y limpia, y porque a veces escuchan pequeños ruidos cuando nos visitan. Pero hemos aprendido a no contarle a todo el mundo sobre los duendes, porque mucha gente no entendería y podría asustarse o no creernos. Doña Carmen nos ha dicho que somos muy afortunados de haber logrado hacer las paces con ellos. Según ella, no muchas familias logran convivir tan bien con los duendes. Me dijo que es porque nosotros les demostramos respeto desde el corazón, no solo por miedo, y que los duendes pueden sentir la diferencia. Lo más importante que he aprendido de toda esta experiencia es que hay muchas cosas en este mundo que no entendemos completamente, pero eso no significa que no sean reales. Los duendes existen, al menos en nuestra casa, y han resultado ser vecinos mucho mejores de lo que jamás imaginé. María ahora está embarazada, y estamos muy emocionados de ver cómo van a reaccionar los duendes cuando llegue el bebé. Doña Carmen nos dijo que los duendes adoran a los niños pequeños y que probablemente van a ser como pequeños guardianes de nuestro hijo. La idea me emociona mucho. Saber que nuestro bebé va a crecer en una casa llena de magia y protección. Si alguien que está escuchando esta historia alguna vez se encuentra en una situación parecida, mi consejo es que no tengan miedo. Los duendes, al menos los que nosotros conocimos, no son malvados. Solo quieren respeto y un lugar donde vivir en paz. Si les demuestran que los respetan y que están dispuestos a convivir con ellos, probablemente encontrarán que son vecinos muy especiales y útiles. Esta es mi historia tal como me pasó. Sé que puede sonar increíble para algunas personas, pero cada palabra es verdadera. Los duendes siguen viviendo con nosotros hasta el día de hoy, y esperamos que sea así por muchos años más. Después de todo, ahora son parte de nuestra familia.